La historia de tu siempre has trabajado con esto, por esto ya es aquí pero guerra civil, de familia más bien, que cada uno te pregunta por qué ha habido el cambio, preguntas fáciles y después leerás informar, que esto informaron para que como somos tantos para saber informar para poder grabarlo dos veces, una así y otra así. Bueno, todavía no son las 8, son 5 minutos menos 5. Vamos poco, aquí lo que pasa. Tiene que empezar ya porque si no... Arquillo, publicidad, que quiero publicidad que lo para aquí. ¿Verdad? Publicidad de los libros, que es el eje principal. Hemos puesto agua, no hemos puesto whisky con una vida El whisky después. El whisky viene después. Lo esperaba menos. Vamos a esperar 4 para 6 puntuales. 2 minutos faltan. ¡Qué emoción! Sí, estoy viendo que... pero... Ay. Uy, qué silencio. Aquí no damos ni los 5 minutos de cortesía, a las 8. Esto de los pocos sitios que se empieza a la hora, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es de los pocos sitios en Cádiz, que no es costumbre, pero ya, aunque ya habéis informado, pero por la cuestión es que a las 9 nos cierran. Entonces tenemos nada más que una hora y en la hora, por eso incluso vamos a terminar un poquito antes porque tú has traído libros, ¿no? Para que quieras firmar, sé que hay gente que me ha dicho, oye, ¿dónde encuentro? Porque quería comprar el libro, pero no sé por qué, ¿está agotado? ¿O está... No está agotado, debe estar en librería, pero después de la Navidad igual se han quedado sin existencia. Pero ahí tenemos libros si queréis. Sí, por lo menos, Amelia, tú me dijiste que tú estabas buscando y no la has encontrado. ¿No has traído nada? Sí, he traído libros ahí. Es que yo he esperado para que me lo dedicaran y he ido a plastilina, no tenía. Ha ido a la de aquí, a María Zambrano. María Zambrano, Pues- tampoco tiene. Pues la tierra nada. Y No. después- Ni quórum ni Ah. nada más. Entonces vamos a cerrar un poquito antes para que la gente, porque a las 9 me ponen cara como que no Pues me nada, gusta que estemos de las 9. Empezamos. Porque estamos nosotros, ¿sabes? Que somos una asociación dentro de otra asociación. No dependemos, esto no estamos de prestado. O sea, que de esto de libre no es... De libre no estamos amarrados. Líbremelo por la hora. ¿Quieres cambiar un poquito? Porque está como cerrado y estamos a ¿Te molesta que abra? Deja Antonio. Le dijimos de... Si le dais. La marqueada. Sí, ¿no? El que daba al ministerio, ¿te acuerdas que te dije? Igual como una intervención. Bueno, Al revés. ya empezamos. Bueno, espero que ya... Ya. Buenas noches a todo el mundo. Hoy tenemos la suerte de, aparte de la autora que viene, Alicia, pero porque hoy estrenamos página web del foro, Manu, que es el que nos lleva las redes y lo va también retransmitir en streaming todo este acto, con lo cual hemos pasado de la prehistoria del foro después de 32 años, más de 32, porque hoy Paco Benítez, que era uno de los fundadores del foro, que está aquí delante, nos contaba un poco que incluso más, porque ha hablado de lo que ya la prehistoria del foro, de los inicios, cómo se creó el foro hace 32 años, y es un milagro que en Cádiz todavía siga manteniendo. Por eso hoy tu estrena tiene la suerte de estar en estreno. Y bueno, yo sé, ya es la segunda vez que has venido, no es la primera vez, y siempre he tenido referencia, porque leí yo tu novela y he leído también las historias de las mujeres. Siempre tiene un enfoque de mujeres, siempre el punto
siempre ha estado ahí. Y este giro que además no es novela, son relatos, y son más enfocados hacia la familia. ¿Por qué ese enfoque hacia la familia, ese giro que ha dado? No ha seguido la línea de historias todas basadas en mujeres, como el ángulo, la piedra angular de la... Bueno, este libro es un libro de relatos, efectivamente. Pero cuando terminas el libro te quedas con la sensación de que has leído una novela, porque todos los relatos están interconectados. Los puedes leer independientes, tienen un sentido por sí mismo cada uno de ellos, pero cuando terminas te quedas con esa sensación. Que la historia de esta familia, la historia de la familia Quintana Montenegro, que es la protagonista de estos 31 relatos, han conformado una novela, han conformado un todo, y con ello no me alejo del tema de la mujer, porque aquí hay muchas protagonistas mujeres, porque me parece que precisamente ellas son las que de algún modo aunan, dan consistencia a esa familia, ¿no? A esa familia que retrato yo aquí. Y en esta ocasión me he querido centrar en el tema de la familia, porque me parece que es un tema muy peliagudo, es un tema que a todos, a todas, de alguna forma, por un lado, nos da esa necesaria sensación de pertenencia, ¿no? Esa idea de que en la familia crecemos, nos desarrollamos, echamos nuestras raíces, pero también hay otra vertiente de la familia, y seguramente dentro de una misma familia feliz puede haber otras relaciones que son tóxicas, que son las que impiden de algún modo que sus componentes puedan crecer, puedan hacer de sí mismas las personas que quieren ser. Entonces me parecía tan interesante este tema, que sin alejarme de la idea de que la mujer es protagonista, porque aquí hay muchas protagonistas mujeres, ¿no? Me centro en un tema que comprendo que es un poco pantanoso, ¿no? Porque las relaciones familiares, las tóxicas, las nutricias, son bastante pantanosas. Y eso es lo que he intentado transmitir en esta pseudonovela, aunque no lo es. La idea de que las relaciones familiares son muy importantes, pero también pueden ser un motivo de tormento y un motivo de conflicto permanente. Y además, esa familia, vamos a ver, lo enfoca en distintos momentos históricos. Sí. Uno incluso el 23 de febrero. Aquí vino un periodista, uno de los que nos dio una conferencia, que estuvo en el 23 encerrado ahí, y nos contó un poco toda esto. Bueno, yo sé que son... ¿Por qué elige esos sitios, pues, esos momentos y tal? ¿Por la trascendencia o por algo más? Si hay algo adicionales a que fueron tan importantes en la historia de España, ¿no? Bueno, estos relatos conforman una especie de recorrido histórico sentimental, aparte de por la familia, por el propio país, ¿no? Yo, bueno, mi formación académica, soy historiadora, exactamente, entonces me cuesta mucho trabajo separar la ficción de la realidad, ¿no? Y me parece que con todos los acontecimientos que ha tenido nuestro país a lo largo de este último siglo, acontecimientos tan traumáticos que nos han marcado tanto, ¿no? Me parecía interesante ver cómo la historia en mayúscula al final nos acaba condicionando nuestras historias en minúsculas, pero a su vez también nosotros como personas, como seres pequeñitos, ¿no? También somos capaces de cambiar la historia, ¿no? Y a lo largo de estas páginas, a lo largo de estos 31 relatos, he hecho un recorrido por la historia de España, empezando por la epidemia de filoxera que afectó a las vides en nuestro país a finales del siglo XIX y principios del XX, que arrojó a mucha gente de sus tierras y tuvieron que buscarse la vida. Se repitió varias veces. Exactamente. Mi familia en La Rioja tuvieron filoxera en el 40 Fue y tanto. tremendo, fue una tragedia tremenda, ¿no? Y eso arrojó de sus respectivos sitios de origen a mucha gente. Ahí comienza la historia. Y a lo largo de un siglo, pues se van tocando acontecimientos históricos que han marcado nuestra vida. La guerra civil,
la posguerra que tanto marcó a los vencidos, ¿no? Esta es una historia de vencidos, es una historia que el abuelo Pepe, que es una persona que, bueno, por sus ideas políticas es encarcelado, y a partir de ahí, pues la familia sufre pues las desdichas de ser desafectos, con lo que eso supone. Luego viene la emigración de los años 60, esa emigración que a tanta gente llevó a Alemania, a Francia, a Hispanoamérica, ¿no? Y que permitió que en nuestro país, pues a lo largo de los años 60, 70 hubiera ese desarrollismo, bueno, que permitió salir un poco de la miseria de la posguerra. Aquí también se trata, como bien has dicho, el 23F, ¿no? Pensad cómo impacta en una familia de vencidos el que se esté produciendo un nuevo golpe de Estado en nuestro país. Imaginaos lo que eso supone para esa familia, ¿no? Debe ser algo tremendamente impactante, doloroso, ¿no? Y entonces me parecía interesante reflejarlo. Me parecía interesante también tratar los atentados de Atocha, ¿no? Ese acontecimiento que a mí, bueno, pues me hizo ver un poco la importancia de nuestro paisaje cercano, ¿no? Las personas que conocemos, aunque no sean amigas íntimas, aunque no sean familiares, que pueden estar en esos trenes, ¿no? Y cambiarte y de pronto dejar de verlo, ¿no? Entonces aquí hay una historia de dos supervivientes, dos personas que se libran por los pelos de esos atentados, con el consiguiente sentimiento de culpa, curiosamente, ¿no? Cómo funciona nuestra mente, ¿no? El sentimiento de culpa por haber sido superviviente que eso genera. Luego viene también la COVID, otro impacto emocional y social tan importante en nuestro país, ¿no? Entonces, a lo largo de todos esos hitos históricos, esta familia pues va sobreviviendo como puede e intentando sortear todos los obstáculos que la historia en mayúscula les pone, intentando a su vez sortear las tragedias y los secretos que en su propia familia hay, con lo cual es un tema complicado. Bueno, esto está relacionado un poco también con el título, porque me imagino lo de memoria tendrá que ver toda esa historia, ese abanico de la historia de España, pero también perdón y otros conjuros. ¿Por qué poner los conjuros? ¿Por qué ese título de conjuro y perdón? Perdón, pues porque mira, son los que han perdido la guerra, no, los que tú reflejas, los ganadores, no sé, por eso digo que quería saber memoria un poco. Va evidentemente porque somos lo que nos fueron, ¿no? Lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? A veces las heridas se transmiten de generación en generación y es difícil superarlas, ¿no? Hasta que hay pues una persona, una generación que es capaz de romper. Y de ahí esa memoria, ¿no? Yo siempre me gusta recordar mis raíces, ¿no? Porque de ella, gracias a ella soy lo que soy, más lo que he conseguido hacer, ¿no? De mí misma, ¿no? Entonces la memoria para mí es algo muy importante, aparte de por esa deformación histórica que tengo, ¿no? Histórica, ¿no? Exactamente, la memoria histórica. Juan José Tellez dice que en este libro hice un ejercicio memorialístico, y es verdad, ¿no? Porque quien lee este libro, en algún personaje, en algún acontecimiento, se ve reflejado, o bien ve reflejado a alguien de su familia, a alguien de su entorno cercano, porque estos son historias cercanas. De perdón, pues de perdón porque he dicho antes, la familia es una fuente de conflicto inagotable, y muchas veces transitamos por ellas con mucha ira, con mucho dolor, sin ser capaces de ver que determinadas actuaciones que tienen nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no son más que la respuesta a una realidad, y es que todos somos víctimas de víctimas y consecuentemente reproducimos modelos muchas veces sin darnos cuenta que estamos haciendo daño. De ahí la necesidad del perdón, ¿no? De comprender, de hacer un ejercicio de comprensión de lo que nos fueron. Me parece importantísimo, porque eso suelta mucho, me parece que no, pero es un ejercicio tremendamente liberador. Y de conjuros va porque en el capítulo final, no voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler, pero en el capítulo final de alguna forma se conjura la vida, ¿no? Y la alegría de vivir. El hecho de que todos estos personajes a lo largo de generaciones, de 4 generaciones, tenga esas tragedias, ese sufrimiento, no significa necesariamente que todos sus miembros hayan sido infelices,
Pues yo creo firmemente en el concepto de resiliencia, ¿no? Ese de Víctor Frank, que decía que entre la acción y la reacción hay una finísima línea en la que está nuestra voluntad de resistir, nuestra voluntad de responder a esa acción y consecuentemente tener una reacción de una determinada manera o de otra. La felicidad no necesariamente es que todo te vaya bien, sino que seas capaz de fluir con los acontecimientos que la vida te pone por delante, con los hechos históricos. Aceptarla. Exactamente, con los hechos históricos que te toca vivir, con la familia que te ha tocado en suerte. Que mucha gente no acepta esos conflictos, tú lo planteas. Exactamente, es que hay mucha gente que rehuye del conflicto o que lo niega, ¿no? De hecho, las dos primeras generaciones de esta familia rehuye el conflicto, tapa aquello que no quiere, sobre todo porque estamos hablando de un momento histórico complicado para que salgan a la superficie cuestiones que no están bien vistas, como que haya una madre soltera en la familia, como que haya un homosexual en la familia, como que haya un divorcio. Todos estos tabú que tenemos muchas veces, que no se quiere hablar nunca, ¿no? Exactamente. Entonces, conjurar es eso, conjurar, llamar un poco a la suerte, pero la suerte trabajada, la suerte elegida, la suerte que se persigue. Pero tú también has buscado también el título para dar el doble sentido también. Claro. Te conjuro. Es que los tres términos definen muy bien la historia de todos los relatos, de esta familia que se desarrolla en todos los relatos, ¿no? Recordar, perdonar y conjurar la alegría de vivir. Muy bien. Y esto está teniendo bastante éxito, por lo que estás viendo, y has tenido muy buenas críticas. ¿Cómo te sientes cuando te has recibido, aparte de que te presentó Telle, y después has tenido... ¿Cómo se siente uno cuando tiene esas críticas tan buenas del libro y esa...? Hombre, evidentemente te sientes bien, para que no lo voy a negar, te sientes muy bien. Y el hecho de que las personas que la hayan leído te digan, oye, pues me ha gustado, me he visto reflejado, o he visto reflejado a mi familia, eso te hace sentir que has cumplido, ¿no?, un poco con la misión que pretendías cuando escribías, porque todos los escritores, tú lo sabes, sí, queremos transmitir, ¿no? Queremos que esto le llegue a la gente, que sean capaces de identificarse, ¿no? De que cuando cierres la página te quedes con la sensación de que has aprendido algo, ¿no? De que te ha transmitido algo. Y en ese sentido, yo escribo fácil. Los que me leéis, sabéis que yo escribo fácil. No soy una persona de giros complicados, ¿no? De lenguaje difícil de comprender, ¿no? Escribo fácil. Y en ese sentido me parece que llega mucho y eso me lo transmite la gente. Entonces eso para mí, para ti que eres escritor y tú lo sabes, pues es una bendición, porque te das cuenta que, bueno, que el esfuerzo que te supone escribir un libro, porque supone mucho esfuerzo, y sobre todo luego despedirte de tus personajes es complicado, porque te llevas con ellos 2 años, 3 años, ¿no? Inventándoles sus historias, conviviendo con ellos, y de pronto separarte de ellos te da pena. Y ver que los lectores, que las personas lectoras, cuando lo leen, se han apropiado de ese personaje, la verdad es que es muy gratificante. Y tú como historiadora, te has buscado fuentes, el trabajo de documentación ha sido extenso, ¿me puedo explicar un poco las fuentes que has buscado? Por ejemplo, nosotros la guerra civil, y tal. Sí, bueno, el tema de la guerra civil y la posguerra, bueno, mi tesis doctoral iba precisamente sobre eso, entonces lo tengo muy fresco, ¿no? El hecho de, bueno, de cómo vivieron los desafectos, los rojos, ¿no? También lo tengo muy fresco porque en mi familia sucedió, yo pertenezco a una familia de vencidos, ¿no? Y consecuentemente es algo que el contexto histórico lo tengo muy fresco y muy cercano, ¿no? Luego, lo demás tampoco he tenido que documentarme tanto, porque ya os digo que esto es un recorrido histórico, pero también emocional, con lo cual me he centrado más en eso, ¿no? En qué sentían los personajes viviendo esas situaciones, que en describir los hechos históricos, ¿no? En centrarme más en eso. Ambientado, pero algunas veces, como a mí me pasa, tengo que consultar fechas, se te olvida. Eso sí, claro, eso por supuesto. Y de hecho, es curioso lo tramposa que es la memoria, porque tú te imaginas, sí, porque yo tenía con el 23F, por ejemplo,
No, claro, yo tenía 17 años. Yo decía, no, espérate, no, 17 años no tenía. Entonces empiezas a recordar ese momento y salen a la luz cosas que tú recuerdas y que no han pasado así. Es curioso, ¿no? Cuando te empiezas, vas atrás en el tiempo y luego, como tú dices, te documentas para eso, te das cuenta cuántas cosas tienes en la cabeza que no sucedieron así. Eso pasa en los juicios, que a veces Sí. los propios testigos equivocan porque no han existido, porque te crea eso más Sí, de sí. una vez. La memoria emocional es muy tramposa en ese sentido, ¿no? Y es verdad que tienes que precisar muy mucho, pues fechas, ¿no? Acontecimientos para no caer en incorrecciones históricas, que eso, bueno, desmerecen el libro. Al tocar también temas históricos, tú sabes, al ser siempre aquí en este país de dos bandos, siempre algún comentario negativo de alguien que no le ha gustado, porque a mí me pasó con el último libro, que pongo a una especie de dictador con grandes bigotes y me dice, ¿por qué no pone esos bigotes? Parece que está siempre de derecha. Bueno, pues en fin, yo digo, mira, bigote también tenía Stalin, tenía todos estos grandes bigotes del personaje. Es decir, que a veces también te salen comentarios raros. ¿De ese tipo te han surgido algunos? No, de momento no sé si es porque no se atreven a decírmelo, pero de momento no, porque aunque aquí se retrata la guerra, la posguerra, no se hace un juicio histórico de eso. Se hace únicamente un juicio histórico en uno de los relatos que está ambientado. Una de las parejas protagonistas son emigrantes en Alemania y allí montan un bar en donde acuden los emigrantes y hay un personaje que es el hijo de un judío que murió en un campo de concentración y de una mujer que también pues es rapada, es sometida a un montón de vejaciones por ser judía. Y ahí en ese relato es en el único en el que sí hay un juicio histórico al nazismo. Pero en los demás se habla más de eso, de las emociones, de las vivencias, de las personas, de cómo han vivido ese momento, ¿no? Y sí que hay un personaje, el tío Juan, que es el personaje favorito de Coqui, también el mío, que sí que en un momento dado sí que hace, pues su apreciación sobre la dictadura de Franco y demás, ¿no? Pero en el resto de relatos, ya te digo, me centro más en ver cómo vivieron esas personas, esas circunstancias, que en enjuiciar en sí. Bueno, yo por lo menos me queda que leer alguna cosa. Yo, si me permití antes de leer, porque puede añadir lo que quiera. Sí, mira, es que estoy leyendo una novela que os recomiendo, que es buenísima, de Verónica Raimo, que se llama Nada es verdad, y comienza con una frase que me encantó y que refleja muy bien lo que intenta hacer Daniela. Daniela es una de las protagonistas y la narradora principal de estas historias. Ella es escritora y de alguna manera pues intenta exorcizar los demonios de su familia a través de la escritura. Y leí cómo empezaba este libro que os cuento de Nada es verdad y me encantó la frase. Dicen que cuando en una familia nace una escritora, esa familia está acabada. En realidad, la familia saldrá adelante sin mayor problema, como siempre ha ocurrido desde la noche de los tiempos, mientras que quien acabará mal parada será la escritora, en su desesperado intento de matar a madres, padres, hermanos, solo para volvérselos a encontrar inexorablemente vivos. Me pareció muy ilustrativo de lo que intenta hacer Daniela, porque aunque Daniela no intenta matar ni a su madre, ni a su abuela, ni a sus hermanos, lo que intenta es matar de alguna forma ese ciclo, intenta acabar con ese ciclo que los lleva a reproducir desgracias y a reproducir modelos que hacen desgraciadas a los miembros de su familia. Entonces, empecé este libro de relatos. Empieza con un poema que yo le dediqué a mi abuela, porque en cierta medida los rasgos de la abuela Julia que aparecen aquí son muy los de mi abuela, y seguramente, si lo leéis, veréis reflejado a algunos veréis reflejado a vuestras abuelas. Os lo voy a leer. Abuela, no es cierto lo que decías.
Si ríes en viernes, llorarás en domingo. Puedes reír en viernes, en sábado, en domingo. Puedes reír incluso cuando la suerte se pone de culo y la adversidad se agarra a tu sombra y temes que nunca la suelte. Reír como forma de conjurar la nada que seremos, la que ya somos. Reír porque sí y sin miedo a llorar como profecía autocumplida. Puedes reír, puedes llorar y puedes elegir. Y por eso elijo honrarte soltándote. A ti y a esas frases que marcaron mi infancia. La infancia de muchas hijas y nietas de dolientes mujeres a las que no os dejaron elegir. Esto de alguna manera va también dedicado a esas mujeres a las que no les permitieron elegir. Y a través de Daniela, de su hija Aurora, también se redimen a esas mujeres que fueron esclavas de un tiempo en el que no se les permitió ser lo que quisieron. Siempre has tenido en el fondo. Hombre, el puntito de reivindicar el papel de la mujer, sí, porque me parece que hay una deuda histórica, son muchos siglos, y hay una deuda histórica que yo, de alguna forma, en mis escritos, intento compensar. Pero aquí hay hombres y mujeres, hay también nuevas masculinidades, como la del tío Juan, hay mujeres que intentan romper el círculo y otras que se ven sumidas en él, incapaz de salir. ¿Y la figura del antihéroe lo tienes tú presente? El antihéroe sí, ahí está Gabriel, que es el antihéroe, que es el que de alguna forma viene a representar el éxito, ese éxito fácil que se tuvo cuando, a partir de los años 80, ¿no? En el que parecía que todo era posible y muchos personajes medraron al calor de la política, ¿no? Y de alguna forma pues traicionaron las ideas de los que los precedieron, ¿no? Esas creencias de que se podía cambiar las cosas, y en cambio esta persona pues lo que se hace es aprovecharse del sistema, ¿no? Sí, lo hay. Bueno, eso no parece que pervive con el tiempo. Bueno, lamentablemente sí, lamentablemente Es decir, sí. que eso es un poco, con lo cual también llamativo, porque todo el mundo se refleja la realidad al presente. Lo que estás leyendo lo traslada también al presente y se siente reflejado, ¿no? Se ve la realidad de hoy, Eso. sin duda ninguna. Bueno, pues si os parece, os vamos, Coqui Sánchez os va a leer un relato y Raquel Pavón va a acompañarla con el violín. El relato es Persona de bien. El señor Dimas Quintana ha aparecido en Madrid. Cuando entramos en su domicilio, se abalanzó sobre los policías que lograron reducirlo sin mayores consecuencias. Está detenido en la comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Luis no daba crédito a lo que acababa de oír. Durante 10 interminables minutos solo pensó en cómo decírselo a su familia. Resolvió hacerlo a las bravas. Al fin y al cabo, hacía semanas que lo veían venir. Al enterarse, Agustina empezó a tirarse de los pelos y a gritar como una posesa. ¡Lo sabía! ¡Sabía que ese malnacido iba a manchar el honor de la familia! Siempre lo supe. Y a su hermano Pedro le dio un síncope. Cuando el drama bajó de intensidad, llamó a Daniel, el hermano mayor. El hermano mayor le restó importancia al asunto. Él era así, un tipo que culebreaba la existencia sin mayores complicaciones. Al caer la noche, Luis se sentó en el butacón de su padre y añoró el tiempo en que la vida era normal. Una vida propia de gente de bien. Una vida sin sobresaltos, en la que su padre trabajaba de sol a sol para que a la familia no le faltara nada de lo que él había carecido durante su infancia. Un hombre cumplidor, querido y respetado en Lardero. Un hombre de bien. Pero llegó la abuela Balbina y les puso la vida patas arriba. Ella nunca quiso a su nuera. La acusaba
de haberse quedado embarazada para cazar a su único hijo. Así que cuando, imposibilitada para vivir sola, se trasladó a casa de ambos, la guerra estalló. De la noche a la mañana, Dimas se encontró entre un tornado y un huracán. Así que buscaba cualquier excusa para pasar el menor tiempo en su casa. Y en medio del diluvio apareció Edgar. Edgar era colombiano, un tipo rotundo como un armario de 3 puertas, pelo negro, ondulado, sonrisa nívea. Traía unas excelentes recomendaciones, así que lo contrataron sin dudar. Cuidaba a Balbina con cariño, la sacaba a pasear, escuchaba las radionovelas con ella. La casa volvió a ser el lugar bonancible que Luis recordaba. Agustina se relajó y su marido recuperó la sonrisa y las formas delicadas que siempre lo habían caracterizado y que le hacían tan distinto al resto de los hombres del entorno, hombres rudos, de trato despreciativo con sus mujeres y seguros de ser el centro del mundo. Incluso comenzó a traer flores que colocaba personalmente en jarrones que repartía por toda la casa. Siempre que iba a la capital nos traía un regalo, y a Edgar ejemplares atrasados de El Espectador, un rotativo de Medellín que éste recibía con la misma expresión que un perro al que lanzan una chuleta. La vida en casa de los Quintana empezó a tener incluso color. Balbina murió a principios de septiembre. Al funeral, incomprensiblemente, asistió poca gente. Eran los primeros años de la democracia y algunos resentidos lanzaban calumnias sobre la forma en que la familia Quintana había amasado su fortuna. El colombiano se marchó al día siguiente del sepelio, aunque Dimas insistió en que se quedara el tiempo que quisiera. En agradecimiento por lo bien que se había portado, le pagó la mensualidad completa. Se despidieron con un fuerte apretón de mano. Cuando el taxi se perdió de vista, Dimas se echó a llorar. Había estado aguantando el tipo durante todo el velatorio y la partida de Edgar le mostró con dolorosa claridad la irreversibilidad de lo ocurrido. Subió al ático y se encerró allí durante 3 días. Y al cuarto
desapareció. Era martes y Agustina volvía con su hijo Pedro de visitar a unos familiares en Haro. Les alegró ver la puerta del ático abierta, pero Dimas no estaba allí. «Habrá ido a la bodega», se dijeron, y volvieron a sus quehaceres. Alrededor de las 6 de la tarde empezaron a preocuparse. Llamaron a su despacho y nadie contestó. La idea de que había pasado algo comenzó a tomar forma. Llamaron al capataz de la finca, al notario, al contable, al párroco. Nadie lo había visto. Concluyeron que lo más prudente era llamar a la Guardia Civil, aunque temían que la noticia corriera por el pueblo en cuestión de minutos. Esa misma madrugada se iniciaron las labores de búsqueda. Los agentes que se personaron en el domicilio familiar les hicieron muchas preguntas. Uno de ellos, el más callado, apuntaba su respuesta en una libretita de pastas negras mientras movía la cabeza en señal de negación. Un hombre de 50 años y su posición no pierde la cabeza de ese modo por la muerte de su anciana madre, dijo, y apuntó en su libreta: ¿por qué huyó de Q? Durante semanas, Luis y Pedro vivieron con el alma en vilo. Daniel llamó un par de veces. La madre se mantenía tan entera que los hermanos comenzaron a intuir que no lo echaba de menos en absoluto. Lo que sí echó en falta fue el dinero que Dimas guardaba en la caja fuerte. La mañana que lo descubrió, salió corriendo a la caja de ahorro. La sacaron de allí en ambulancia. La noticia de que el patriarca de los Quintana había desplumado a la familia corrió como una gacela perseguida por un león en el Serengeti. La conmoción de la familia fue mayúscula. Hasta Daniel comenzó a llamar desde Alemania con asiduidad, aunque ni comparación con la que sufrieron el día que el cabo de la Guardia Civil los llamó para informarles de que habían encontrado al padre en un piso en Carabanchel en compañía de un colombiano llamado Edgar Martínez. Cuando 3 días después un coche de la Guardia Civil lo dejó en la puerta de su casa, la familia no daba crédito de lo que vio. Olía sucio. Llevaba una barba de varios días, el pelo grasiento, despeinado. Pasó por delante de su mujer y de sus hijos sin mirarlo. Subió al ático y cerró el pestillo. Agustina no quería saber nada de él y Pedro se pasaba el día llorando. Al 5.º día de hacer caso omiso a las súplicas de Luis para que abriera la puerta, este decidió echarla abajo. Encontró al padre desnudo, sentado en la cama, con los ojos hinchados y el puño cerrado, aferrado a un pequeño crucifijo que le tuvo que arrebatar a la fuerza, no sin antes Dimas le dejara marcadas las uñas en la mejilla izquierda. El olor a orines y a mierda era insoportable. Cuando 2 guardias civiles vinieron a interrogarlo por el cargo de resistencia a la autoridad, Dimas estaba bajo los efectos de los tranquilizantes que le había prescrito Laureano, el médico del pueblo, al que Agustina, en un acto interesadamente altruista, había devuelto las tierras que su padre le vendió a la familia Quintana a precio de saldo.
Incapaz de obtener del imputado 2 frases coherentes, los agentes desistieron de seguir interrogándolo. Tras las llamadas oportunas del notario del pueblo al juez de instrucción, el caso se archivó. La versión del secuestro se desvaneció y comenzó a circular por el pueblo el rumor de que Quintana, de la noche a la mañana, dejó de ser el señor Quintana y se había largado detrás de su amante colombiano. Un día apareció una pintada en la fachada: maricón. Dimas no volvió a pronunciar palabra. A veces Luis se preguntaba si Laureano no se estaría pasando con la medicación, pero se le veía tan tranquilo, sentado frente al tablero de ajedrez donde tantas noches jugó con Edgar, con una mirada plácida, como de can recién alimentado que acababa concluyendo que era mejor dejarlo así. Y como el tiempo todo lo cura, o por lo menos lo alivia, cesaron los rumores y la familia dejó de ser la comidilla del pueblo. Agustina, que ya estaba curada de espanto, comenzó a frecuentar al diácono de la parroquia. Cuando la Unión Europea obligó a arrancar grandes extensiones de vides en nuestro país, la familia vendió las tierras. Luis se fue a estudiar arquitectura a Madrid. Pedro se quedó con su madre y Daniel continuó en Alemania. Dimas murió 2 años después del suceso. Al finalizar el sepelio, al que solo asistió la familia, Agustina sacó unas cuantas cartas del bolso y un mechero. Les prendió fuego encima de la losa del panteón. Luis le preguntó de quién eran aquellas cartas y ella respondió que se trataba de anónimos. Y aunque los 3 hermanos alcanzaron a ver un corazón pintado en un trozo de papel que escapó de la pira, voló delante de sus ojos, Pedro la creyó y a Daniel le resultó indiferente. Solo Luis sintió una profunda tristeza por su padre y por todo lo que no le dejaron vivir. Es lo que suele ocurrir a la gente de bien, que quiere seguir siéndolo aun a costa de su felicidad.
turno de preguntas. ¿Queréis comentarnos algo? A mí me ha gustado mucho, Poqui, cómo lo has interpretado. Muchas gracias. Es que yo vengo con apuestas seguras. Porque sé que no falla, que no No, falla. pero mira, el tío Juan, que es mi favorito, el tío Juan, es que cualquiera de los relatos, cualquiera te araña aquí dentro. Entonces te emociona. A mí por ejemplo, me emociona mucho ese Luis. Bueno, y hay una segunda parte, que yo he leído uno de los relatos, no lo sé, spoiler. Pero luego la vida te hace dar una respuesta también. Entonces que son relatos muy arañatripas. Arañatripa. Pero los guantes no me los quito a mí. Que ya yo lo tengo pactado con él. ¿Eh? Es mío, Juan. El tío Juan, ¿verdad? Yo creo que es nuestro tío Juan. El tío Juan es Pero ¿por que qué es una ha- persona entrañable. Porque dice esa comunión del tío Juan, ¿por qué? No, es una broma del Facebook. Soy ella. Ah, vale, vale, que yo no le dije sabía. que me lo guardara. Yo digo, a ver si había algo que descubrí por Es ahí. una broma. No es nada porque yo no lo he leído. Es que tú pusiste un trocito. Puse un trocito, Y yo me sí. quedé flipada con el. Es que el tío Juan es una persona muy entrañable, sí, sí. En general todos los que transitan por aquí son personas heridas, pero que Bueno, intentan superarse a sí mismas. tú, de estos personajes, ¿has te inspirado? Que siempre mezclamos la ficción con la realidad, pero algunos personajes o algo de realidad aparte del elemento histórico. Aquí hay personajes reales con historias inventadas. Vale, exactamente. E historias reales en personajes inventados. Es la mezcla. Sí, sí. Y hay 3 relatos autobiográficos. Ah, El que la adivine tiene premio. Eso Lo que pasa es que la autoficción es también muy tramposa, porque claro, tú como he dicho antes, la memoria emocional es lo más tramposa que... Y aunque hay ciertas cosas, sí es cierto de mi historia, de mi familia, es como yo la recuerdo y no necesariamente... Es decir, que tiene sucedía parte de así. tu familia. Sí, tiene parte de mi familia, sí, 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 sí. Eso es muy importante también saberlo, porque la mayoría de las veces te preguntan ese tipo de cosas y la mayoría de las veces uno mezcla la historia, no hay que al pie de la letra, parece que quiere que eso Que es- vas buscando, ¿no? Si hay algo de ti, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que de todos los escritores dejan algo de ellos mismos en sus escritos, me parece, ¿no? Pero aquí en concreto sí hay 3 relatos que son autobiográficos, son autoficción, mejor dicho. Autoficción porque no todo es real, pero sí hay partes que son reales. Bueno, pues yo, si no hay más preguntas, si queréis preguntar más, perfecto, adelanto antes de despedirte y tal, y para que la firmas, que la próxima semana es lunes de carnaval, todo el mundo lo sabe, con lo cual no hay foro libre. La siguiente viene Paloma López Braza, creo que es López Braza, sí. Blanca Paloma... Blanca Sánchez Blanca. Blanca o Sánchez, Sánchez. Braza, sí, conozco el apellido Braza más que... no me acuerdo. Y bueno, que es para que dentro de dos lunes, para que se... ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una pregunta? Es que yo empecé a leer un libro, vamos que lo he leído. Entonces la autora, la que está escribiendo, dice que cuando una escritora o un escritor empieza a escribir, pone mucho de sí mismo. Para empezar la historia, que es como que se identifican los personajes de alguna forma, ¿no? Es lo que tú Sí. estás queriendo transmitir. Sí, 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 sin duda, os lo he dicho antes, ¿no? Tú Pues esa es te una haces- mesa de hace 2 siglos. Tú te conviertes en Daniela, te conviertes en Aurora, te conviertes en la abuela Julia, ¿no? En la tata, y convives con esos personajes durante tanto tiempo que luego te cuesta mucho trabajo despedirte de ellos, ¿eh? Te da mucha pena, sí, sí. Porque yo siempre digo que escribir y leer igual es vivir muchas vidas, te da la posibilidad de vivir muchas vidas, ¿no? De tener una existencia muy rica, ¿no? Porque eso inventas, ¿no? Y eso es algo para mí verdaderamente milagroso, ¿no? Entonces el vivir esas otras vidas enriquece tu vida propia, ¿no? Y sí que pones, vamos, yo pongo mucho en lo que escribo, yo pongo mucho de... Es que no sé qué me ha escrito el libro, si quieres que te lo diga. Entonces, yo empiezo otra cosa y empiezo otra y nunca llego a ver. Por eso me llamó la atención la frase. Cristina Fernández Cuba,
qué premio. Sí, Entonces siempre hablaba ya de un relato del otro yo, es decir, que como si el escritor tuviese un otro yo. ¿Tú eso se sienta un poco? Sí, yo tengo muchos otros yo. Claro, porque tienen muchas personas. Muchísimo. Pero desde pequeña, desde pequeña yo he sido siempre muy fantasiosa. Mi abuela me decía, esta niña siempre está inventando cosas, qué mentirosa eres. Yo no era mentirosa, yo era fantasiosa. Eso yo creo que es una condición imprescindible para escribir, ¿no? Esa capacidad de inventar otras historias, otras vidas, otros personajes, ¿no? Y meterte en ellos. Tú lo sabes, Marichu, que escribe, también lo sabe. Lo veo aquí, Paco también, ¿no? Ellos tienen una historia muy simpática. Sí. Yo también escribo. Esto es canela. Alicia, yo escuchando a Coqui, me imagino un teatro, un escenario. Eso perfectamente se puede llevar a teatro, tú. Sí, de hecho, mira, en el otro libro, el anterior. Como dice Paco, María Galeana de Cádiz. Mira, en el otro libro, el anterior de relato, en La culpa la tuvo Eva, hubo uno, el relato Puta tú, que Víctor Martínez adaptó e hizo un corto con él, y Coqui fue la protagonista, y es verdad que dan de sí, porque ella tiene una capacidad. Porque lo quería llevar al teatro, o sea, yo leí Sí. los relatos de ella, y de hecho leí unos cuantos, pero ese de Puta tú me apuñaló. Y digo, esto llevas al teatro. Lo que pasa es que yo soy una indisciplinada y sola no sé nada, me iba allí a Arbolino, me ponía a ese punto, me ponía a hacer otra cosa. Y nada, entonces a Víctor lo comprometí, digo, Víctor, y él, vamos, al día siguiente tenía hecho ya la adaptación. Lo que pasa es que le puso otro nombre, le puso La Final. La final, porque para participar en certámenes lo de Puta tú no quedaba. En algunos certámenes no nos lo van a admitir. Luego cuando ha pasado el tiempo, que hace 2 años, yo me da cuenta que sí, que el título era Puta tú. Sí, el título era. Bueno, el título te lo era ese, pero que yo creo que tendría que haber ido ese título. El caso como lo del pirata cabrón, que aquí vino el autor, ¿no? Y decía que los editoriales no querían ponerlo, pero es que se llamaba así. Llamadme cabrón. Es que Es que estaba con las redes sociales del tirón te lo capa. No te permite. Llamarme cabrón. Llamarme Carrón, exactamente, Llamarme Carrón. Esa era la novela. De Javier Fornés. De Javier Fornés, Resulta que no hemos avanzado tanto. No. Es curioso. Bueno, pues si Pues no nada. tenéis nada más, yo suelo terminar estos actos dando un consejo. Gratis, ¿eh? Recuerden lo que somos, porque somos las personas que somos gracias a lo que nos fueron. Perdonen, pero no como un ejercicio religioso de esto, no, sino como un deseo expreso de olvidar agravios. Porque al final los agravios que dejamos aquí dentro lo único que hacen es hacernos daño. A la otra persona ni se entera de que tú tienes esa ira o ese odio y te hace daño a ti. Y conjuren la alegría de vivir, porque nada más que tenemos una. Más o menos por la edad de los que estamos aquí, ya tenemos como 2 días, si la vida son 3 días, tenemos 2 1/4 vividos. O sea que por la cuenta que nos traen, conjuren la alegría de ¿Yo vivir. cuánto tengo? Como Porque 80. 80. 30 de enero no cumplí. Ahora quedamos tú y yo que dar secreto. Nuestro foro tiene 32 años de servicio, y muchos los trienios se les nota. En fin. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Yo Ha sido un aplauso. placer estar aquí. Y ahí en el libro, allí hay libro. Allí hay, Juan es el comercial.